Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, en Perú, fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el Evangelio nos enseña sobre el cáliz de Jesús. Tomado el Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y angustiarse. Entonces dijo: me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no han podido velar una hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y hoy la palabra nos habla del cáliz de Jesús. Y es que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestro sumo y eterno sacerdote, el único sacerdote de la nueva alianza. Es decir, que todos los sacerdotes participan del único sacerdocio de Cristo. Y hoy, queridos hermanos, se nos revela una dimensión de este sacerdocio de Cristo. En primer lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús fue con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y angustiarse. Jesús, queridos hermanos, expresa que muere de tristeza. Esta es la tristeza de Jesús. ¿Pero por qué puede estar triste Jesús? Jesús muere de tristeza porque le llega a su hora la cruz, el horror de la cruz, el horror físico de la cruz. Pero también es un horror espiritual, queridos hermanos. Recordemos que Jesús es el Hijo de Dios. Él no ha cometido pecado. No se encontró engaño en su boca. Y sin embargo, como nos enseña San Pablo, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado. Y ese es el horror espiritual que Jesús siente en estos momentos. Por eso su alma muere de tristeza frente al horror de la cruz y el horror del pecado. Y con esto, queridos hermanos, Jesús nos manifiesta su intercesión por nosotros. Él ha pagado por todos nosotros la deuda del pecado. Y esta es la dimensión intercesora de Jesús. Por eso, queridos hermanos, vislumbremos en esta tristeza de Jesús este horror físico y este horror espiritual. Pero contemplemos sobre todo esta dimensión intercesora del sacerdocio de Cristo. Jesús ha intercedido por nosotros. Jesús nos ha liberado de nuestros pecados por el misterio pascual. Y esto le ha costado sangre. Pues esto, queridos hermanos, que nos haga valorar el sacrificio de Cristo. Que así como Cristo entrega su vida por nosotros, todo discípulo que participa del sacerdocio real, pero también aquellos que participan del sacerdocio ministerial, reflejen esta dimensión intercesora de Cristo en cada una de sus vidas. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos dé un corazón agradecido. Por eso, queridos hermanos, demos gracias a Dios porque nos ha enviado a su Hijo Jesús. Él ha pagado por nosotros la deuda del pecado. Él, a través de su misterio pascual, nos ha traído la redención. Pero también Jesús, el Hijo de Dios, como verdadero hombre, ha sentido este horror físico por la cruz y también este horror espiritual de convertirse en pecado para nuestra justificación. En segundo lugar, queridos hermanos, frente a esta obra redentora de Jesús, Jesús pide a sus discípulos: quédense aquí y velen conmigo. Pero Jesús necesita fortalecerse para su misión redentora y por eso acude a su Padre. Pero también pide a sus discípulos que velen con Él. Jesús ora, pero al terminar se acerca a los discípulos y los encuentra dormidos. Y por eso dice a Pedro: ¿no han podido velar una hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. Jesús sabe que también sus discípulos van a pasar por esta hora, van a pasar por esta prueba. Especialmente Pedro, que por su impulso quiere ir a la muerte con Jesús. Y sin embargo,
A pesar de que su espíritu es decidido, su carne es débil. Y esto, queridos hermanos, nos invita a cuestionarnos frente a la tristeza de Jesús, frente a su obra redentora. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Nosotros también podemos velar una hora con Él? ¿Podemos acompañarle en nuestra oración? ¿Somos conscientes que estamos en este combate espiritual? Jesús nos da la clave para vencer. Velen y oren para no caer en la tentación. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos dé el don de la oración, para que siempre nos refugiemos en el corazón del Padre, para que siempre busquemos a Jesús y conversemos con Él, para así fortalecer todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso, queridos hermanos, acompañemos a Jesús velando con Él en su obra redentora. Jesús sigue salvando y nuestra misión es acompañarle con nuestra oración. Pues que fortalecidos con su palabra, nos fortalezcamos para que así no caigamos en la tentación. Y finalmente, queridos hermanos, de nuevo se aparta Jesús por segunda vez y ora diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y es que es la misma oración. Al principio Jesús pedía: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Este es el cáliz de Jesús. En la Sagrada Escritura, el cáliz es signo de la ira, de la justicia de Dios, y este juicio de Dios caerá sobre Jesús. Sin embargo, es el Padre quien entrega a su Hijo para nuestra justificación. Cristo nos trae la justificación, y así se cumple la justicia de Dios. La justicia de Dios es su santidad. Al que no había cometido pecado, Dios lo convierte en pecado para hacer propiciación de nuestros pecados. Y esta es la santidad de Dios, queridos hermanos. El Padre ofrece a su Hijo para salvarnos del pecado. Y esta es la dimensión del sacerdocio de Cristo. Una vida ofrecida, entregada por la salvación de los demás. También nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a vivir en clave de servicio. Es decir, ofreciendo nuestra vida, cumpliendo la voluntad del Padre. Porque esto es lo que pide Jesús. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que también nosotros cumplamos la voluntad del Padre. Que ofrezcamos un sacrificio agradable a Dios, guardando su palabra, cumpliendo su palabra, anunciando la buena nueva del reino, anunciando a los demás que Cristo está vivo y resucitado, que Él nos ha traído la salvación, que en Cristo se manifiesta el amor de Dios y en Él podemos gozar de la misericordia del Padre. Por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque tú has sido constituido por tu Padre como sumo y eterno sacerdote. Gracias, Jesús, porque por tu misterio pascual nos has alcanzado la salvación. Te pedimos, Jesús, nos ayudes a valorar tu misterio pascual, porque te ha costado sangre. Tú mismo te has muerto de tristeza porque has experimentado ese horror físico de la cruz, pero también ese horror espiritual de convertirte en pecado por nuestra salvación. Gracias, Jesús, por redimirnos. Gracias por ese amor hasta el extremo. Gracias porque en ti nos manifiestas el amor del Padre. También, Jesús, te pedimos nos concedas un espíritu vigilante, que también nosotros podamos velar contigo en tu obra redentora, que mientras vas obrando la salvación en cada momento de la vida, también nosotros podamos orar siquiera una hora contigo, para que tu salvación se despliegue a muchos corazones de tantos hermanos nuestros que aún no te conocen. Regálanos, Señor, el don de la oración, porque tú sabes que nuestro espíritu es decidido, pero que nuestra carne es débil. Fortalécenos con tu Espíritu Santo. Fortalece todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que así no caigamos en la tentación. Que seamos conscientes que estamos en un combate espiritual y que la oración sincera nos mantiene en esta fidelidad. Y finalmente, Jesús, te damos gracias porque tú has bebido de ese cáliz. El cáliz que puede significar esa ira de Dios, pero sobre todo que es la justicia y la santidad de Dios. Él ha fijado que el ministerio de la salvación se nos alcance por la cruz redentora. Gracias, Jesús, porque por tu sí, por tu obediencia a la voluntad del Padre, nos traes la santificación, nos traes la justificación. Ayúdanos también a nosotros a ofrecer un sacrificio agradable a Dios. Es decir, que ofrezcamos nuestra vida cumpliendo la voluntad del Padre, que contemplando tu ejemplo de obediencia, también nosotros podamos servir con nuestra vida para que así tu salvación, tu amor y tu misericordia llegue al corazón de tantos hermanos nuestros que aún no te conocen. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.